En este video vamos a ver la operación del flip-flop JK. En este caso estamos utilizando uno de los dos que contiene el circuito integrado CD 4027. Combinado con ello estamos utilizando también el 555 como reloj para el flip-flop JK. La salida de la pata 3 del 555 se conecta efectivamente a la entrada de reloj del flip-flop JK. El 555 está puesto en una configuración clásica de multivibradora estable, que ya la conocen. Acá hemos conectado dos LED a la salida del flip-flop JK a través de resistencias de 1,5K para que la corriente a través de esa resistencia sea un poco menor a 10 mA. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Acá tenemos dos llaves marcadas como OK, que son J4 y J3. Estas llaves están puestas en las entradas asíncronas. Esta viene siendo la entrada de set y esta otra viene siendo la entrada de reset asíncronas del flip-flop JK. Cuando esas entradas, cualquiera de ellas, se activa, la salida cambia sin importar el estado en que estén las entradas J y K del flip-flop. Por ejemplo, si está activa o cerrada este interruptor, lo que está poniendo un 1 lógico a través de la entrada set, el LED 1 se encenderá sin importar en absoluto lo que ocurra con las entradas J y K. Si la llave J3 se cierra, la salida del Q del flip-flop se irá a 0 independientemente de lo que pase con las entradas J y K del flip-flop. Si dejamos estas llaves abiertas o cerradas, esa condición no va a cambiar a lo largo del tiempo, sin importar, por ejemplo, si estamos poniendo un 1 en J o un 1 en K, etcétera, etcétera. Estas llaves se conectan por un lado al terminal positivo para poder meter un 1 lógico, y por el otro lado en la terminal correspondiente del flip-flop JK se pone una resistencia de 1,5K a masa, que es para que cuando la llave está abierta, efectivamente ese terminal está conectado a masa. Lo mismo hacemos con el terminal de reset del flip-flop JK, que por un lado la llave va hacia el terminal positivo de la fuente y por el otro lado una resistencia también de 1,5K a masa. Hemos puesto todas las resistencias de 1,5K por una cuestión de comodidad simplemente en todos los casos y para demostrar que estas resistencias no son de valor tan crítico. En general muchos valores de estas resistencias pueden funcionar perfectamente bien, ya que estos son circuitos de muy alta impedancia, entonces por lo tanto el valor de esas resistencias no resulta crítico en absoluto. Si acá estuviéramos trabajando con una tecnología TTL, esto no sería exactamente así. Para ver primero que nada la operación, vamos a visualizar simplemente los LED 1 y 2. El 1 está conectado a la salida Q y el LED 2 está conectado a la salida Q barra. ¿Tá? Digo Q barra porque aquí se ve el inversor en la salida, lo que eso demuestra que es una salida, digamos, activa en bajo. Ahora, de momento no vamos a trabajar con las llaves puestas en set y reset, y vamos a dejar estos circuitos puestos a masa a través de las resistencias, lo que significa que esas entradas están inactivas. Simplemente hemos puesto pulsadores entre las entradas J y K, que por un lado un terminal de esos pulsadores está conectado hacia el positivo de la fuente y el otro terminal va directamente a la patita correspondiente al integrado, y de ellos mismos también se conectan resistencias de 1,5K hacia masa para darles una referencia de tensión. Quiere decir que cuando estos pulsadores están abiertos, efectivamente tanto J como K están a potencial de masa, o sea en un nivel de 0 lógico. Ahora vamos a comenzar la simulación y vamos a ver lo que ocurre. Cuando comienzo la simulación, en este momento, el flip-flop arranca con la salida Q en 0 y Q barra en 1. No hay que olvidarse que son opuestas exactamente. En este momento yo tengo 0 y 0 en las entradas J y K. Por lo tanto la salida no cambia a pesar de que le están llegando continuamente los pulsos de reloj a la patita 3. Esa situación se puede permanecer indefinidamente. Yo ahora le voy a meter un 1 en la entrada J y vamos a ver qué ocurre. Ahí, al meter un 1, efectivamente el LED 1 cambió. Quiere decir que efectivamente Q1 se fue al estado lógico 1 y Q barra se fue al estado lógico 0. Yo liberé el pulsador, quiere decir que la terminal J volvió al potencial de masa y la situación continúa incambiada indefinidamente. Si yo ahora voy y le doy un clic al terminal, al pulsador J1 y meto un 1 en la entrada K, vamos a ver que la salida Q se va a 0. Ahí le di un clic, efectivamente, ¿tá?
y la salida Q se fue a 0 y Q barra se fue a 1. ¿Por qué le tuve que dar 2 clics? Pensarán ustedes, no es una falla. Es que simplemente seguramente en el momento que se hizo el clic, el pulso del reloj no estaba pasando por ahí y por lo tanto, aparte también esto no hay que olvidarse que es un simulador, ¿no? O sea, y por lo tanto puede tener pequeños errorcitos, pero en concreto no hay fallas. ¿Ven? Acá ponemos de vuelta J en 1 y ahí cambió. Ahora le damos un clic en K y ahí cambió. Y así se mantiene indefinidamente. Quiere decir que si damos un clic en J, la salida se va a 1. Si damos un clic en K, la salida se va a 0. Ven que una vez que se libera el botón, la situación no cambia. Ven, yo acá, por ejemplo, la salida está en 0, le doy un clic al terminal J, la salida cambió, liberé el botón y todo vuelve a su estado normal. O sea, no cambia más por el hecho de que yo haya liberado el botón. Ahora, lo mismo pasa con K. Yo le doy un clic aquí, la salida cambia a 0, libero el pulsador y ya no es necesario mantenerlo apretado ni mucho menos. Entonces, esto nos muestra efectivamente la operación de flip-flop JK. La tabla de la verdad ya la vieron en el teórico y ahora vamos a ver un poco la operación de las llaves. Aquí, por ejemplo, está la salida Q está en 0, le vamos a dar un clic a la llave, la vamos a dejar cerrada, la de set. Esto pone a 1 la salida Q. Ahí cerré la llave, efectivamente esto cambió. Ven que aquí están llegando continuamente pulsos de reloj. Y yo ahora voy a hacer, por ejemplo, como la salida está en 1, si yo le diera un clic en K, esa señal tendría que volver a 0. Sin embargo, vamos a comprobar que no tiene efecto ninguno. ¿Ven? Ahí le hago diversos clics en la entrada K y la salida no retorna a 0. Porque esto es una señal maestra independientemente del reloj y por lo tanto es una entrada asíncrona. Basta que esté en 1, siempre la salida se va a mantener en 1 independientemente de lo que pase con las entradas. Vamos a repetir, le doy diversos clics a la entrada al pulsador J1 y la salida efectivamente no cambia. Ahora voy a liberar esta llave, la de set, y voy a cerrar la de reset. Como la salida está en 1, van a ver que cuando se cierra esta llave, efectivamente la salida Q se fue a 0 y Q barra a 1. Acá voy a intentar hacer lo mismo, le voy a dar un pequeño toque en el pulsador J2, eso en condiciones normales pondría en 1 la salida Q y vamos a ver que en este caso no tiene efecto ninguno. ¿Bien? Ahí estoy haciendo diversos clics en el pulsador J2 y la salida efectivamente no cambia. Ahora vamos a liberar la llave, ahora sí le voy a hacer un clic en J2 y ahí efectivamente cambió. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con el osciloscopio. Lo que se está viendo acá es, primero, un terminal del osciloscopio, un canal está conectado directamente a la salida 555. El otro canal está conectado directamente a la salida de Q. Ven que acá lo que se ve son los pulsos de reloj, del 555. Y en este caso el LED 1 está encendido. Al estar encendido el LED 1 es esta línea continua que corresponde con la salida del integrado CMOS. Ahora yo le voy a dar un set, por ejemplo, un reset con el pulsador J1, o sea, voy a meter un 1 en la entrada acá y vamos a ver que esta salida va a cambiar a 0. Ven que lo importante es que esto cambió en el borde de subida de la señal de reloj. Ahora le voy a dar un clic en el pulsador J2 y acá pasó lo mismo. Ahí cambió en el borde de subida de la señal de reloj. Lo voy a repetir varias veces y ustedes observen que cada vez que esta señal pasa del 1 al 0 y del 0 al 1 corresponde siempre con el borde de subida de la señal de reloj, nunca con el de bajada. Acá le voy a dar a J1, ahí cambió, se ve claramente. Acá le voy a dar de nuevo, ahí volvió a cambiar en el borde de subida de la señal de reloj. Ahí de vuelta se produce el mismo fenómeno y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver vamos a hacer un pequeño video posterior a este y vamos a ver algunas cosas interesantes en la operación y cómo podemos transformar este flip-flop JK en un flip-flop del tipo T. En esta segunda parte del video vamos a ver otra modalidad de operación del flip-flop JK. En este caso simplemente eliminamos los dos pulsadores de las entradas J y K,
unimos dichas entradas J y K y las mandamos al positivo de la fuente. Eso significa que le estamos poniendo, digamos, un 1 a las entradas J y K al mismo tiempo. Si miramos la tabla de la verdad, que ya la conocemos del flip-flop JK, eso significa que cada vez que le llega un pulso reloj, la salida Q se invierte, ¿tá? Y lo mismo pasa con la salida Q barra. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver lo que ocurre con los LED de salida. Acá se ve claramente de que los LED cambian continuamente, se alternan entre sí, cuando uno enciende el otro se apaga, y eso es cada vez que la señal de reloj pasa del nivel bajo al nivel alto, es donde se produce una transición en el circuito de salida. A esta modalidad de operación de flip-flop JK se le llama flip-flop del tipo T. Vamos a ver ahora con el osciloscopio con más detenimiento. Hay que recordar que un canal del osciloscopio sigue estando conectado a la salida de 555 y el otro canal del osciloscopio está conectado a la salida Q1. Acá vemos, en la parte inferior, tenemos la señal que proviene del 555. Esta señal es lo que provoca los cambios en el flip-flop JK. Observen que cada vez que el 555 pasa de un 0 a un 1, es donde se producen las transiciones en el flip-flop JK, tanto hacia arriba como hacia abajo. Cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo. A ver si podemos enlentecer un poquito el funcionamiento de esto. Ahí está. Ahí creo que se aprecia un poco mejor ahora lo que estábamos diciendo. Esta es la señal del 555. Cada vez que el 555 pasa del 0 al 1, es donde el flip-flop JK pasa del 1 al 0 o del 0 al 1. O sea, todas las transiciones se hacen en el borde de subida de la señal de reloj. Una cosa interesante que hay que observar acá es que, en concreto, la frecuencia que se obtiene de la señal en la salida Q de flip-flop JK es exactamente la mitad de la que suministra el 555. Eso significa que si nosotros pusiéramos una buena cantidad de estos flip-flop JK conectados de esta manera en cascada, nosotros lo que tenemos es un divisor de frecuencia entre múltiplos de 2. Mismo el contador asíncrono, por ejemplo, podría ser un ejemplo de esto, en el cual la señal, por ejemplo, en un contador de 4 bits, la señal se divide entre 16 veces la del 555. Es cuestión de sacar cuentas y se puede hacer un circuito que divida múltiples veces la señal de reloj, como pasa en este caso. Es importante que quede claro eso, que todas las transiciones se producen en el borde de subida de la señal de reloj. Eso no sería así si donde está marcado CP1, aquí por ejemplo en la entrada de reloj, hubiera una burbuja en el circuito externo, o sea un inversor, quiere decir que este circuito se activa por flanco negativo y por lo tanto las transiciones ocurrirían en la salida Q en el borde de bajada de la señal de reloj. Bueno, creo que de momento es todo con este video. Creo que con esto queda bastante claro el funcionamiento del flip-flop JK. Lo veremos en un próximo.